Hola, bienvenido a un nuevo análisis del mercado. Soy Fernando y el mercado continúa su rally alcista o rebote luego de la pausa en la guerra por 2 semanas y como es costumbre en estos análisis, primero miraremos las noticias más relevantes para interpretar cómo se encuentra el mercado, luego un análisis técnico a los principales índices de la bolsa para ver si continuamos subiendo o viene una corrección. Y luego revisaremos 3 empresas del sector de consumo para posibles movimientos de swing trading. Y como siempre, cerramos con un análisis de Bitcoin. Vamos con las noticias. Y vamos con noticias mercado para saber qué nos tiene el mercado en estos momentos. Y para eso nos dirigiremos a Yahoo Finance. ¿Y qué tenemos por este día? Es que el Nasdaq y el S&P, el Standard Poor's y el Nasdaq siguen su rally hacia altos históricos con la esperanza de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Las empresas saltan y que el presidente se ha abierto más allá a unas conversaciones mucho más allá para el, acordar un acuerdo con Irán, que tenemos también por este lado, en esta acá abajo, si miramos, tenemos que el petróleo se hunde y Estados Unidos e Irán vuelven a una segunda ronda de conversaciones. Eso es lo que tendríamos por ahora. Acá también en este otro encabezado tenemos que Estados Unidos comienza a volver a devolver las tarifas a partir del el 20 de abril. Tenemos alguna cosa más, por ejemplo, Bassett, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dice o desmitifica o puede decir que el IMF dice que la inflación y la crisis es mucho más grande de lo que se espera. También Amazon compra, aquí también Amazon compra Global Star para competir con Starlink de Elon Musk. Hay barcos también que están intentando cruzar por el estrecho de Hormuz, pero se encuentran cerrados y se devuelven. Eso tendríamos por ahora como los grandes titulares en estos momentos, que el mercado sigue en rally producto de que se espera un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. ¿Qué tenemos también acá? La CNC también, lo mismo, muy cercano a lo que señala Yahoo Finance, pero acá es diferente, que dicen que Irán golpearía la economía del Reino Unido mucho más fuerte de lo que se espera, dice el IMF. Y eso es lo que Besset decía, que lo más probable es que no suceda así, pero lo descubriremos porque la inflación está subiendo y el petróleo, vamos a mirar en los gráficos, que todavía no baja como se espera. Las empresas, las acciones suben y siguen subiendo y las ganancias se mantienen optimistas por un rally, por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Eh, Eso tendríamos por ahora. Por ejemplo, acá Nvidia, la acción de Nvidia sigue con 10 días de ganancia y ha subido un 18%. Eso es lo que tendríamos también. También aquí se abren Estados Unidos, se abre Irán a nueva conversación en la Casa Blanca. Aquí quien dice, esta persona dice que una recesión global es inevitable si el estrecho de Hormuz se mantiene cerrado por más tiempo. Eso es lo que diría Ken Griffin. Eso lo tendríamos que estar esperando y viendo. Vamos a mirar el calendario económico. Tuvimos el PPI, que sería la inflación del productor, que como algo extraño o algo se esperó mucho más bajo de lo que se veía. Entonces tendremos inflación anual mucho más alta y inflación del consumidor, de los productores, el PPI, mucho más bajo. Veamos también que la posibilidad de una subida o una bajada de tasa de interés por ahora se ve poco probable. El 99.5% es que nos mantendremos tal como estamos. Vamos a ver ahora el análisis de las acciones para saber cómo se encuentran los índices. Y en el análisis de los índices vamos a mirar directamente el índice del miedo de la codicia. Ahora estamos en sector neutral. Luego de una subida bastante grande, nos encontramos en neutral en posición de 47. Podríamos seguir un poquito más. Todavía no estamos en codicia, pero hemos tenido una subida bastante grande como para que no estemos en codicia, luego que veníamos de extremo miedo. Entonces, por ahora podríamos seguir subiendo un poquito más para encontrarlos en neutral, pasando a un poquito más de codicia. Si lo miramos desde ese punto de vista, si miramos el mapa de desempeño de Finbis, vemos que el día martes Microsoft, Nvidia y las grandes tecnológicas, mejor dicho, las 7 magníficas, fueron las que impulsaron este rally
y el sector de semiconductores, proyecto de Micron Technology, AMD, todo el sector de semiconductores que está lanzado bastante grande en un rally alcista junto con Microsoft que está rebotando después de sus caídas. Y tenemos también las más grandes, si lo miramos desde el punto de vista de semanal, vemos también que llevamos una semana, más de casi 10 días subiendo. El sector energético es el más golpeado que hemos visto producto de las caídas o del posible acuerdo que se encuentra con Irán. Si miramos sector tracker vemos que tecnología de la información, todas las empresas derivadas del sector tecnológico son las que están impulsando esta super subida que hemos tenido, y algunas del sector financiero que han rebotado, han tenido unas caídas al principio producto de su reporte de ganancia, pero después han nuevamente subido. El sector de consumo también está subiendo, y el sector de utilities y consumo, si lo miramos también en 5 días, vemos que la energía, producto del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos, se desempeña a la baja. Y en 5 días, tecnología de la información sigue subiendo. Vamos a mirar análisis técnico, que sería el petróleo. Partimos por el petróleo, donde vemos que la caída ha sido no tan grande como se espera, como este movimiento muy volátil que vimos la primera vez que comenzó la subida. A mí me extraña, esto me provoca un poco algo de sospecha, que podríamos tener un nuevo repunte en el petróleo. ¿Por qué? Porque han quedado bastantes gaps en el petróleo. Entonces podríamos ver un nuevo repunte. Para mí me hubiese gustado que el petróleo se hubiese desvanecido hasta niveles de 75, de 80 por este lado, pero se ha mantenido sobre los 90. Posibilidad de un rebote alcista, sí, puede estar. Si miramos el US Oil, también el US Oil ahora está comenzando a rebotar en estos momentos que estoy grabando este video. Entonces vemos que tampoco retrocedió más allá de los 90. La posibilidad de que veamos una escalada nuevamente se podría dar. Ahora voy a agregar un poquito el dólar. El dólar se ha mantenido, tiene un gap aquí, si lo miramos bastante, tiene un gap que podría venir a llenar. Entonces, cuando sube el dólar, la bolsa en estos momentos, porque a veces depende de los sectores, a veces el dólar puede subir y la bolsa sube junto con el dólar, pero en estos momentos el dólar está opuesto a la bolsa. Entonces, si cae el dólar, la bolsa sube. Entonces, por ahora, el dólar se ha mantenido más bien se ha mantenido lateral, con tendencia escalando poco a poco. Entonces, miramos el índice del VIX. El VIX está entrando a sector de tranquilidad, que podría ser los 19, todavía se mantiene sobre los 19. Este es el futuro del VIX. Si bajara sobre este sector, estaríamos ya en un control más tranquilo de la volatilidad. Si miramos el índice del VIX, está un poquito más abajo, pasando de los 19, entrando a los 18. Si mantuviéramos por el sector de los 15, 16, estaríamos diciendo que no podríamos, pero podríamos tener una escalada de volatilidad, porque quedamos con bastantes gaps aunque los gaps no influyen mucho en el VIX, pero muchas veces se tienden a llenar y sirven como referencia. Miramos el Standard & Poor's. El Standard & Poor's, yo había puesto una línea aquí en los 690, que lo más probable es que no alcanzara a llegar, pero traspasó claramente los 690 en nuestra escalada de subida, por no decirlo esquizofrénica, porque hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días de subida sin parar, pero tenemos un gap bastante grande que no está muy lejano en los 670. La posibilidad de venir a llenar primero. Tenemos otro gap, vamos a marcarlo aquí, que sería este que tenemos pequeñito, pero los cual nos podría indicar que en algún momento podríamos retroceder a venir a llenar este gap, y después, en una escalada bastante grande, de no suceder alguna cosa entre Irán y Estados Unidos, podríamos retroceder a llenar esto. ¿Que entraríamos en tendencia bajista si llenáramos estos gaps? No. Todavía, si miramos en temporalidad semanal, la tendencia sigue siendo alcista. Se podría llenar estos gaps y categorizarlos como corrección, no como tendencia bajista. Significa que podríamos seguir subiendo si llenamos estos gaps. Si llenamos estos gaps, sería señal de entrada para seguir subiendo. Eso lo tendríamos que tener claro como movimiento. Si miramos el Nasdaq, muy similar. El Nasdaq también está muy cercano a los altos históricos. Vamos a poner esta línea aquí, justo en los altos históricos, igual como lo pensábamos en el Standard & Poor's. Vamos a dejar la línea en altos históricos. Lo más probable es que vengamos a tocar y después retrocedamos. Eso es lo que se puede dar en estos momentos. No se entra en los altos históricos, se espera el retroceso. Entonces tendríamos que esperar un movimiento de corrección, tanto en el Nasdaq como en el
en el SPY. Veremos el Dow Jones. El Dow Jones nos diría claramente que podríamos seguir subiendo porque a pesar del movimiento alcista que tuvo, por ejemplo, que lo vemos acá en los 450 y todo este movimiento, aún le queda por llenar este gap que tiene aquí y yo tengo marcado. ¿Eso qué nos daría? Señal de que todavía nos queda un poquitito más de movimiento alcista todavía, tanto en el Dow Jones, que el Dow Jones está compuesto mayoritariamente por las empresas del sector financiero, es la que compone más grande el Dow Jones. Entonces podríamos venir una escalada a venir a llenar esto con posibilidad de, vamos a poner una línea aquí, donde podríamos venir a buscar fácilmente los 497. Eso para mí podríamos tener una escalada del Dow Jones o incluso cierre de gap y un poquito más arriba, que sería 495. Eso es lo que podríamos tener. El IWM está casi haciendo alto histórico, está construyendo sobre esta línea. Yo pensaba que no podía llegar más allá de los 267, pero con la bolsa hoy en día todo es posible. Entonces vamos a instalar o vamos a mover esta misma línea que tenemos aquí y la vamos a poner incluso en los altos históricos, que sería los 270. Entonces, posibilidad de venir a buscar los 270 y después retroceder, sí, se podría dar claramente. Por ejemplo, aquí tendríamos este pequeño gap, que es muy pequeño, pero la posibilidad de una subida y retroceso se podría dar. Si no se da estos días, lo más probable es que vengamos en este retroceso hasta los más grandes, igual que lo que se produce en los otros índices. Vamos a mirar ahora acciones. Si te está gustando la información y quieres estar al día con el mercado, análisis de la bolsa, índices, noticias y criptomonedas como Bitcoin e Ethereum, suscríbete y activa la campanita para más análisis de la bolsa. Y vamos con el análisis de las acciones que tengo para este día de hoy. Tendríamos en acciones, había preparado empresas del sector de consumo, como había dicho en la presentación. Tenemos PM, posibilidad de venir a llenar, por ejemplo, PM tenemos un pequeño gap aquí, tenemos un pequeño gap acá y también tenemos un resto por aquí. Entonces, posibilidad de que si no pasa más allá de los 155, pues probabilidad de venir a escalar y venir a llenar primera etapa 172, segunda etapa 183. Eso es lo que podríamos tener para Philip Morris o PM. La siguiente empresa que tengo sería Procter & Gamble, PG. Si miramos PG, tiene bastantes espacios que llenar. Por ejemplo, tiene este, también tiene uno aquí, también tenemos otro bastante más grande en este sector. Primera escalada para mí es que no retroceda, está construyendo, está comenzando con la construcción de no querer retroceder más, y si lo comenzamos podríamos venir a llenar como primer target, por ejemplo aquí, a donde tenemos la operación, esta, podríamos venir de este sector, esto un poquito más acotado hasta como este movimiento y venir a llenar esto. Eso sería como primer movimiento de PG. Y segundo movimiento podríamos venir hasta 153. Eso es lo que podríamos tener por ahora. La siguiente empresa que tengo es McDonald's. McDonald's también. Quedamos con un gap aquí. Y quedamos con otro gap en este sector aquí. Entonces, posibilidad de que no venga más a retroceder dentro de este movimiento. Vamos a poner una línea aquí. O incluso vamos a instalar otra línea en este sector. Posibilidad de entrada. Para mí, no, este no es esta acción. Entonces, desde acá, a donde está esto, se me corre el botón. Esto es aquí. Entonces, posibilidad de stop desde por aquí. Si es que retrocede un poquito más, esa sería entrada a venir a llenar este movimiento. Ese sería primero el primer movimiento. El segundo sería este otro. En McDonald's, primer movimiento a mí me gustaría esto. Segundo, que no construya o que se mantenga sobre este sector para comenzar desde aquí. Eso sería la posibilidad de movimiento de McDonald's. Eso sería con posibles movimientos de la bolsa. Vamos a mirar ahora para concluir con Bitcoin. Y vamos para finalizar con este video con Bitcoin. ¿Qué tenemos con Bitcoin? Vamos a mirar. Bitcoin está escalando. Por ahora se ha mantenido, está rebotando en los 74, 75 que lo ha ocupado como resistencia. Se resiste a pasar de este sector. Si lo miramos de esta manera, sube, escala, se mantiene, rebota y vuelve a caer. Igual que acá, sube, escala y vuelve a caer. Posibilidad de que volvamos de nuevo a retroceder se podría dar fácilmente. Primero sector de los 68 y segundo sector volver a tocar nuevamente los 64. Hay que ver, esta señal más clara se está dando más que
que quiere retroceder más que quiere seguir subiendo y construyendo. Si hubiésemos tenido una vela mucho más grande y comenzado sobre los 64, 74, 75, tendríamos claramente una señal de construcción para venir a buscar los 84. Por ahora está rebotando, intentando venir a buscar los 72, 70 para mí. Eso es lo que podríamos ver con Bitcoin. Y eso sería todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Saludos.